¿Qué tal? Bienvenidos. Hoy vamos a abordar los siguientes puntos. Según señala un pastor, trabajar el sábado no contrista ni apaga el Espíritu Santo. ¿Qué piensa usted? Y el siguiente punto vamos a ver, Cristo es superior al sábado. Y el tercero que vamos a ver el día de hoy, Cristo ni los apóstoles predicaron el sábado. Bienvenidos, veremos estos tres puntos. El primer punto que usted está viendo ahí en pantalla, en el número 9 dice, trabajar en sábado no contrista ni apaga el Espíritu Santo. El apóstol Pablo menciona una lista de pecados y de mandamientos por los que se puede contristar o alegrar, apagar o mantener ardiendo al Espíritu Santo. Cita la carta de Efesios 6, perdón, 4, 25 al 32, 1 de Tesalonicenses 5, 15 al 22 y agrega, trabajar en sábado no aparece dentro de la lista de pecados que contristan al Espíritu Santo o apagan al Espíritu Santo. Guardar el sábado no aparece dentro de la lista de mandamientos que alegran o mantienen ardiendo al Espíritu Santo. Permítame. Hagamos la siguiente pregunta. ¿Qué le parece? Lo que contrista al Espíritu Santo, lo que generaría una reacción adversa al Espíritu Santo, sería obedecer los mandamientos de Dios o desobedecer. En otra ocasión hemos tratado de que el que Pablo no mencione ciertas cosas, eso en ningún momento nos da derecho a los que creen en la Biblia de que se pueda ignorar lo que señala la lista de los mandamientos del mal llamado Antiguo Testamento. Que ya hemos dicho, ¿no? En todo caso, porque estos creyentes pues cargan la Biblia con los 66 volúmenes o los 66 libros o los otros agregados en la versión latinoamericana. ¿Por qué entonces nada más? ¿Por qué no nomás que hagan el Nuevo Testamento? Si al fin y al cabo les importa mucho lo que dice Pablo, y yo no veo a Pablo en ningún momento diciendo que se ha convertido en un cristiano y que ha inventado una nueva religión, como algunos llegan a pensar, yo veo a Pablo diciendo, que ya lo vimos en los videos anteriores, que Pablo es un judío, de hecho se identifica como fariseo, y que también lo vimos que se identifica como una persona que ama la ley, ¿sí? Amado la ley, y que hablaba de Dios. Es más, y que hablaba de la circuncisión. El que no haya mencionado unas cosas, pues porque el tema a lo mejor no era el que se estaba buscando dentro del objetivo de una carta, pero era obvio que él enfatizaba las escrituras. En otras palabras, ¿acaso Pablo predicaba del Evangelio de Mateo? ¿Acaso usted cree que Pablo predicaba del libro de Hechos? ¿Acaso usted cree que Pablo predicaba sobre el libro de Judas, Santiago, Apocalipsis, Hebreos? No, lo que sabemos es que él siempre se refería a los escritos de Moisés y los profetas y los otros escritos. Eso es obvio. Entonces, la pregunta es muy fácil, ¿no? ¿Qué afecta la relación entre el individuo y el Espíritu Santo? ¿La obediencia o la desobediencia? Ya también ya lo vi, ya creo que ya no es necesario poner tantos versículos, porque estuve compartiendo de que ¿qué es pecado?
Y yo creo que para la mayoría de que han estado viendo estos videos, pues ya queda claro que para el escritor de Primera de Juan, en el capítulo número 3 versículo 4, cuando queremos saber para un creyente del primer siglo, ¿qué es pecado? Mire, creo que no tenemos la menor duda. Es decir, ellos comprendían perfectamente a qué se refiere cuando uno dice qué es pecado. Y lo pongo en su pantalla para que lo podamos ver. Mire lo que dice ahí. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Parafraseemos un poco este versículo. Deme esta licencia, ¿no? Cuando cita todo pecado o todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Qué tal si lo adaptamos un poco en el sentido de que si se infringe la ley, el creyente comprende que contrista al Espíritu Santo? Que aquí dice bien claro, todo el que comete pecado y cree usted que al Espíritu Santo le gusta. Estamos hablando del creyente, ¿verdad? Del creyente en las Sagradas Escrituras, el que dice que sirve a Dios, el que dice que cree en la Biblia. Para el que cree en la Biblia, cree que al Espíritu Santo le gusta que una persona que se identifica como creyente en Dios abiertamente diga lo opuesto, que él no quiere sujetarse a esa ley. Obviamente, uno se queda pensando, ¿no? El punto número 2 dice, Cristo es superior al sábado. Y para tal efecto, déjeme ponerlo aquí en la pantalla, señalaba lo siguiente. Cristo es superior al sábado. Estoy apuntando aquí. Cristo dijo que era mayor que el sábado y que el hombre es superior al día de reposo. Mi Padre. Esta frase parece que se olvida mucho, ¿no? Mi Padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo. Cuando vemos la interacción que tenía el Señor Jesús o Yeshua en hebreo, cuando vemos cómo interactuaba con los religiosos de su época, los fariseos, los saduceos, los escribas, la discusión no era porque se trabajaba el sábado. En ningún momento es eso. La discusión es que se violentaba la tradición de los hombres. También ya lo vimos en los primeros videos que mencioné sobre esta serie, que ya no creo necesario volverlos a poner. Pero un ejemplo de ello es que se enojaban porque el Señor sanaba el sábado. Y Él les decía, ¿no son ustedes hipócritas que si su animal de carga cae en una zanja, ustedes no lo sacarían? Pues es irracional no hacer el bien, hay que sacar ese animal de su sufrir, de ese lugar. ¿Cuánto más a un ser humano? Eso no tiene nada que ver con trabajar, nada que ver. Todo lo contrario, era el estarle señalando que la gente estaba invalidando los mandamientos de Dios por vuestras tradiciones. ¿Acaso no se estará viviendo lo mismo en el presente, de que por las tradiciones de la cristiandad se viole, se ignore y se vote la ley de Dios abiertamente? Lo pongo a su consideración. En todo caso, cuando dice que es el Señor,
del sábado, se entiende que Él es el que le da el significado correcto, no la omisión. Porque lo que podemos ver en torno a que Él está sujeto a su Padre, ¿a poco usted cree que no dice el Señor, verdad? De que Él, incluso así lo dice, ¿para qué? Creo que también lo cité en los primeros videos. Yo siempre hago lo que a mi Padre le agrada, por eso Él me ama. ¿Por qué hay tanto interés en poner a el Mesías en contra de su Padre? También abordé el Salmo número 2. Algunos quieren romper las ligaduras entre el Padre y el Hijo, pero Él se reirá de ellos. ¿Por qué hay esa terquedad de separarlos? ¿Por qué hay esa insistencia? ¿Acaso es para darle respaldo a su forma de oposición a los mandamientos y con ello justificar sus dogmas religiosos? Puede ser, ¿verdad? Pero en la Biblia no vemos en ningún momento que el Señor diga que el sábado dejó de ser dentro del mandamiento de Dios uno de ellos. Todo lo contrario, siempre defendía los mandamientos y de las malas aplicaciones, de las posturas, este, entorpecedoras, sobre todo en aquellos que tienen que ver con las tradiciones de los hombres que violentaban o, eh, ignoraban el mandamiento, o sea, lo que él les decía, ustedes le agregan de más. Eso no es así, no es así. El siguiente punto dice, ni Cristo ni los apóstoles predicaron el sábado. Cristo y los apóstoles, señala esta parte, predicaron, dice, predicaron fe y arrepentimiento. Estamos más abajito. Para salvación. Da los siguientes capítulos, Mateo 4, Marcos 1 y los que usted está viendo ahí en pantalla en este lugar. El núcleo del Evangelio es la muerte, sepultura y resurrección, y no el sábado. Por tanto, el sábado no es parte del Evangelio ni de la predicación apostólica. A ver, la primera frase es interesante. Cristo y los apóstoles predicaron fe y arrepentimiento para salvación. ¿Qué arrepentimiento de qué? Obviamente usted me va a decir, sin duda. A ver, otra vez más. Si los apóstoles y el Mesías iban por ahí caminando y decían, arrepentíos, ¿de qué? ¿Qué habían omitido? ¿O qué estaban haciendo que los llevaba a estar en oposición a? ¿Qué cree que es? Vea cómo predicaba Juan el Bautista. ¿No era acaso de que estaban ignorando los mandamientos de Dios y se habían alejado de la voluntad del Padre y arrepentidos, Teshuvá, regresa, haz lo que debes de hacer? ¿Qué no es la idea? ¿Qué no es la idea que reconozcan que se ha cometido violación a los estatutos? No haces caso a Dios, te has apartado de Dios, has tomado un rumbo distinto. Y que eso de arrepentidos implicaba un retorno. Pareciera que la gente en estos 2000 años no se han podido sacudir, ¿verdad? La idea de falsa de que el Jesús o Yeshua hizo una religión nueva, opuesto a su padre, con nuevas leyes, como lo vimos en los videos anteriores. Pero eso no es cierto. Eso no haya respaldo bíblico, o al menos en la Biblia lo que estamos diciendo de lo que dice los 66 libros de la Biblia.
Todo lo que vemos es, volteen a ver lo que dice Moisés. Vayan a la cátedra de Moisés, a la sinagoga, y escuchen la palabra de Dios. Vemos que cuando sanaba, por ejemplo, a un leproso, ve y presenta la ofrenda que ordenó Moisés. ¿Por qué todavía seguimos batallando con tanta tecnología? Seguimos batallando y colocándole palabras a los personajes bíblicos que no dijeron, sacando deducciones, violentando lo que se enseña en la academia o en los institutos sobre lo que es una correcta interpretación de la Biblia cuando se estudia teología, como es el caso de la hermenéutica, que lo primero que te enseñan es ten cuidado de no poner el texto contra texto, ¿no? Un texto se aclara con la ayuda del contexto inmediato o con el contexto remoto. Asístete también de libros de historia de su época y diccionarios que te permita ver el panorama completo de su cultura. Y un judío jamás sería bien visto que se esté enseñando contrario al mandamiento. Lo hemos visto a lo largo de las escrituras. Pongo algunos ejemplos. Cuando David este, deja a su hijo Salomón y cuando Salomón muere, el reino de Israel se divide en dos secciones. Lo que conocemos como el Reino del Norte, con la capital Samaria, quedándose a cargo de 10 tribus, por decirlo así de manera completa, por uno de los generales de Salomón llamado Jeroboam. Mientras tanto, el Reino del Sur, con su capital en Jerusalén, se hizo cargo uno de los hijos de Salomón llamado Roboam. En la región donde gobernaba Roboam estaba el templo. Allí se presentaban los levitas, los sacerdotes, el sumo sacerdote, las ofrendas, y el pueblo iba y recurría a este lugar para poder presentar sus ofrendas conforme está establecido en el libro de Moisés. Sin embargo, en la área que se le conoce como las 10 tribus de Israel, en la capital Samaria, no existía templo. Es entonces que las escrituras nos dicen que Jeroboam, lo que se ve en la necesidad de hacer algo para que la gente no emigre y se quede fascinado con el templo y después lo traicionen, entonces les prepara un templo en Samaria con nuevos sacerdotes, con nuevas reglas, con nuevas fiestas y cambia lo establecido por Moisés según nos narra los textos. Esto está en las escrituras y es obvio que sabemos que el texto dice que se apartaron de la voluntad que había dado Dios y por ende vino con el paso del tiempo que las tribus del norte fueron erradicadas de su tierra y dispersadas entre las naciones. ¿Acaso fueron dispersadas porque eh, obedecían a Dios según el contexto histórico bíblico? ¿O acaso fueron dispersadas por su rebelión? ¿Acaso no mandó Dios profetas para decirles arrepiéntanse, se están desviando, están haciendo lo contrario? Sin embargo, los mataban, no los querían. Así podemos ver escenarios de personas que no hayan cómo justificar una rebelión a los estatutos escritos en los primeros 5 libros de la Biblia y se inventan una religión con pizcas de por aquí, por allá y por acá, dándole un matiz, pero que realmente es complejo, es más, bueno, se requiere más fe, cree ese tipo de distorsiones. ¿Qué es lo que dice la Biblia? La Biblia es más práctica en ese sentido, de decir, pues como judíos creemos en un estatuto, como judíos entendemos lo que es hacer o no hacer, comer o qué no comer.
No necesitamos que se os explique tanto porque ya sabemos lo que dice allí. No necesitamos que Pablo, no, perdón, no necesitamos que Pedro nos explique lo que dice allá en el libro de Hechos, de por qué él cita, no, yo no como cosas inmundas. No necesitamos que nos expliquen por qué, porque lo conocemos en el libro de Levítico. Porque él no explicó, yo voy a decir, ¿está loco Pedro? Son preguntas para su reflexión. ¿Y usted qué piensa? Chalo.